Bueno, efectivamente, hoy día vamos a hablar de la obesidad infantil y he querido titular esta charla como redirigiendo la cultura de obesidad en los niños. He utilizado algunas datas y gráficos de una charla que recibimos este año los pediatras en el Congreso de la Academia Americana de Pediatría, que fue virtual, el año pasado, perdón, y que me dejó a mí muy pensativo respecto al futuro de la nutrición infantil. Bueno, eh, mi único conflicto de interés es que trabajo para una clínica privada, no pertenezco a ninguna institución de salud pública y soy conferencista para muchos laboratorios farmacéuticos, así que no hay conflicto de interés en esta charla. Voy a empezar invitándolos a ver este video. Okay, what are we looking at? Just came in, heart attack. 5'9", 300 pounds, 32 years old. How the hell does that happen? Can I get a, diabetes? To exchange. You're graduating. Watch TV. You wouldn't have to leave. Can't do this. Yes, can I get a... God, no, you have to make a change. Good job, Jim. Got an A+. Here's my sweetie. I still can't believe you get this job for last night. No, it's the only thing make you stop. Bueno, muy bien. Como pueden haber visto en el video que eh, trata de demostrar cómo es que el futuro de un paciente que termina con un paro cardíaco está marcado desde el inicio, desde que empezó a comer, si se dieron cuenta, desde la alimentación complementaria, ¿no? Y desde controlar nuestros miedos como padres en que el niño no come y hay que inventar cosas para que coma y miren cómo terminan dándole a este niño papitas fritas por el simple hecho de que aunque sea comió algo. Entonces, mucho de esta cultura, de este problema cultural de la obesidad, es cultural, valga la redundancia, y en esta cultura hay muchos protagonistas y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Vamos a también a tratar de identificar cuáles son las fuerzas que contribuyen y que son barreras para que no se lleve un estilo de vida saludable. Y vamos a ver cómo podemos utilizar esto para poder ayudarlos a ustedes. Miren en Estados Unidos, este es el mapa de Estados Unidos, y ven que cada estado de los Estados Unidos tiene una marca conocida, por así decirlo, y todas son marcas de comida rápida. Entonces, eh, Estados Unidos se convirtió en un país marcado culturalmente por la comida rápida. Ahora, quizás voy a pecar no voy a caer bien con lo que voy a decir, pero lamentablemente en el Perú, a pesar de ser la capital culinaria de América Latina, el tipo de alimentación no es de lo más saludable. O sea, comer, con el perdón de de mis compatriotas que viven en Ica, y voy a utilizar mejor un ejemplo de Arequipa, que yo soy arequipeño para no sentirme mal, comer un rocoto relleno con pastel de papa no es pues de lo más saludable. ¿Ok? No encaja en el plato saludable y a pesar de que sea una comida completamente casera, lamentablemente, si mantenemos esos hábitos alimenticios, probablemente no vamos a llegar a un buen camino. Entonces, tenemos que respetar el plato saludable. Miren cómo estas gráficas que muestran, en resumen,
cómo se ha ido incrementando la prevalencia de obesidad. Sin embargo, la prevalencia de hipertensión y de otras enfermedades ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Porque se encuentran drogas, etcétera, medicamentos que solamente tapan o ponen el dedo en el hueco de la cañería, pero no solucionan el problema. Sin embargo, la obesidad en América Latina, en América Central, en Norteamérica, y sigue incrementándose. Entonces, pongamos el problema en un mismo plano. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en el centro está la familia y hemos trasladado el problema de la obesidad y los países de primer mundo han trasladado el problema al Estado. Y el problema no es el Estado, el problema es la familia. No debemos ver la obesidad en una sola dimensión. Primero que no hay una talla para todos, ¿no? Dar consejos muy escuetos sobre obesidad, no es lo común. Entonces, vieron en el video que el médico le dice, bueno, estás desarrollando diabetes, tienes que hacer un cambio. Pero el paciente sale con la idea de, ¿y cómo hago el cambio? O sea, ¿qué es hacer el cambio? ¿Comer más verduras? ¿Comer más ensalada? Cuando en nuestro concepto comer una ensalada es lechuga, tomate y cebolla. Además de eso, deberíamos decirle al paciente que tenga acceso a alimentos saludables, que haya pobre exposición a alimentos no saludables, que obviamente hay que educar a las personas en salud y por eso agradezco la invitación para que ustedes puedan conversar conmigo respecto a esto. Me importa mucho que ustedes aprendan estos conceptos. Acceso a lugares seguros para jugar. Hay que considerar también las diferencias genéticas. Por ejemplo, está demostrado que algunas razas pueden tener más riesgo de tener infarto, diabetes, cáncer, obesidad que otras. Y acceso a atención médica, ¿no? Lamentablemente, y esto se ha demostrado en esta pandemia, nuestro sistema de salud pues es precario, ¿no? Y existe un modelo multidimensional en el cual la evidencia científica y los buenos hábitos de salud y en la escuela y los buenos hábitos de la comunidad recién generan un cambio en la cultura o en la política de salud. O sea, no esperemos que el Estado norme guías de alimentación cuando las guías de alimentación deberían salir de la comunidad, como sucede en el Perú. Una guía de alimentación complementaria no se puede aplicar al todo el territorio nacional porque somos pluriculturales. Entonces debemos eh, partir de que será una guía distinta para la selva, será una guía distinta para la sierra, incluso en regiones de la sierra será distinta en tipos de regiones y será una guía distinta para las zonas costeras. Así debería de ser. Bien, qué interesante esto, porque lamentablemente la presión publicitaria y de las compañías de alimentos influyen mucho en nuestra selección de alimentos. Casi el 60% de la inversión publicitaria promueve productos que no se recomiendan para niños pequeños, incluyendo bebidas endulzadas con azúcar y los bocadillos pobres nutricionalmente, ¿no? Entonces, miren cómo en contraste con los productos nutritivos de frutas, verduras y comidas para bebés y niños pequeños, solo 4 de 80 snacks para bebés y niños pequeños, como galletas, barras de cereal, bocadillos, etcétera, todos estos tenían 83% tenían azúcares agregados. Entonces, el 25 a 40% de los productos alimenticios hechos para niños tienen azúcar y no coinciden con lo que dice en la etiqueta. Ven ustedes una imagen linda con un nombre que dice natural y no es nada natural. Miren cómo en Estados Unidos se gastaron en el 2015 56.5 millones en anuncios, ¿no? Y se estudia mucho, 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 mucho cómo puede influir con la publicidad en la decisión de los niños y de los padres. Se minimiza la lactancia materna hasta los 12 meses y esos mensajes de tu leche es agua, tu leche se vuelve agua, etcétera, lo único que hacen es hacer que el niño tenga más riesgo de obesidad. Miren cómo este, la mayor cantidad de ventas en niños tienen que ver con alimentos endulzados. Entonces, y aquí todos tenemos que hacer mea culpa. ¿A quién no le provoca comprarle a su niño el yogurcito que tiene la figura de la princesa o de una película de Disney? Porque está la película de Disney.
Y cuando nos dicen yogur, al toque se nos imagina en la mente un alimento súper saludable. Y si uno ve la etiqueta nutricional, se encuentra que tiene 14, 15, 16, 8, 9 gramos de azúcar. Entonces, piensen ustedes que 7 gramos o 5 gramos son una cucharada de azúcar. Entonces, tiene más de una cucharada de azúcar en un vaso pequeñito de yogur. Em, entonces, deja mucho que pensar, ¿no? Miren, 4 de 5 spots publicitarios en alimentos para niños y adolescentes están marcados con estos problemas publicitarios y no son saludables. 11 a 12 diariamente se emiten en Estados Unidos. 2.000 millones de dólares son destinados a publicidad enfocadas en promociones en tiendas, escuelas, internet, aplicativos, social media, empaques de productos, eventos deportivos, mensajes de celebridades, ¿no? Entonces, el niño ve a su ídolo publicitario, a su ídolo, tomarse una gaseosa y cree que eso lo hace parecido a él. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Miren cómo entre el 2003 y el 2010 se redujo el consumo de comida rápida. Pero ¿qué pasó? Miren, en el 2016 el 91% de padres encuestados dijeron que habían comprado comida rápida, fast food, para sus hijos en la última semana. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién en la última semana no ha comprado algo de comida rápida para sus hijos? Probablemente muchos de nosotros. Entonces, yo siempre traigo el ejemplo de cuando nosotros, los que estamos oyendo aquí, éramos niños. ¿Se acuerdan ustedes cuando tenían que comprar una gaseosa para comer, tomarla en familia? Generalmente era porque había un gran evento familiar o porque era el fin de semana. Sin embargo, los niños están expuestos a bebidas gaseosas ahora casi a diario. ¿Cuándo comprábamos un pollo a la brasa o cuando comíamos un chifa hipercalórico? Generalmente lo hacíamos el fin de semana. Entonces, hemos perdido en nuestra capacidad de disquisición, de análisis frente a lo que comemos. En el 2017, y esto por qué dice adolescentes negros, porque lamentablemente el marketing, el neuromarketing se enfoca en investigar qué grupos de personas son más vulnerables y hacia ese grupo de personas más vulnerables dirigen su publicidad. Y se los pongo como ejemplo, ustedes ven publicidad de bebidas parecidas al jugo de fruta, azucaradas, más en sectores que tienen pocos ingresos y menos en sectores que tienen más ingresos. Pero en el que tiene más ingresos ven el jugo de fruta natural y cuando ven la etiqueta también tiene la misma cantidad de azúcar que el otro que no tiene nada de fruta. Entonces, es bien importante que como padres seamos capaces de poder decidir qué vamos a comprar. Y bueno, pues el marketing lamentablemente está detrás de la obesidad, ¿no? Miren todo lo que gastan las compañías de marketing en publicidad. 61%, 51 millones de dólares se gastan en publicidad para gaseosas, 33 para bebidas deportivas. Y hubo un momento en que los niños llevaban en la lonchera, espero que ya no sea así, bebidas rehidratantes para deportistas, o sea, Gatorade, Ace, por ahí todas ellas. ¿Son saludables para los niños? No, definitivamente no. Es más, yo les puedo decir que hasta para los que hacemos deporte, ni siquiera la consideramos mucho, consideramos otras opciones. Entonces, hay que poner en tela de juicio todo lo que realmente consumimos. Y vean, ¿por qué les he traído esto? Porque me importa mucho que ustedes se empoderen. El marketing dirigido, a ver, ¿cómo calculo yo mi target, mi blanco? ¿Qué es el target? A ver, yo defino el perfil demográfico del cliente, defino su perfil sociocultural, defino su perfil digital. Cuando ustedes están utilizando su celular para buscar, no sé, pues una mesa, ¿no les aparece al día siguiente en Instagram, en Facebook, hasta les llega correos electrónicos? Oferta de mesas, mesas de redondas, mesas cuadradas. ¿Por qué? Eso es inteligencia artificial. Entonces, las empresas de marketing utilizan la data para poder inducirnos a la compra. Entonces, otras preguntas claves para definir qué es el target de tu empresa, todo eso se pregunta en neuromarketing. Y el marketing dirigido produjo actitudes más positivas hacia esas marcas. O sea, se considera buscar que las marcas eran para alguien más parecido a ellas. Entonces, una misma marca puede tener distintos rostros de acuerdo al perfil al cual me dirijo y yo me identifico, ¿no? Entonces, recuerden ustedes, una bebida gaseosa muy famosa, ¿qué les hace recordar? La felicidad. ¿Pero realmente da la felicidad? No,
pero tú dices, ay, es que quiero tomarme esa gaseosita helada y sentir la burbujita que sale y cómo se estrellan y revientan en mi nariz. Bueno, eso es producto del marketing. Em, Hay algunas cuestiones éticas planteadas respecto a la focalización de la propaganda de alimentos no saludables en cada comunidad. Hay una fuerte afinidad por estas marcas. Hay actitudes ambivalentes del marketing dirigido a productos no saludables. Y eso en el mundo de la pediatría se está estudiando para poder tomar una política, una decisión de cómo la salud pública debe intervenir en esto. Bueno, tanto influye, ustedes dirán, pero no, pues no, yo no compro lo que veo. A ver, un revelador estudio sobre el efecto de los 30 segundos mostró la gran influencia que puede tener un simple anuncio en los pequeños, y lo hicieron con niños. Se mostró a dos grupos de menores entre 2 y 6 años unos dibujos animados, con la única diferencia que un grupo vería el anuncio publicitario de un producto alimenticio en el video, en el dibujo. Al terminar la sesión, entrevistaron a los niños y niñas y se demostraron que los niños que vieron el comercial eligieron productos promocionados en mayor proporción que los que no lo vieron. Solo bastaron 30 segundos. Este es otro truco, es la famosa cajita infeliz, ¿no? Que funciona. En el Reino Unido, 3/4 partes de los padres reconocen que han comprado comestibles a sus hijos simplemente por el regalo que incluía. Entonces, eh, ¿quiénes tenemos que cambiar? En nuestras manos está la decisión. Entonces, la dieta habitual de un niño. Vean ustedes esta loncherita de un niño, ¿no? 27% de los niños de 2 a 3 años no consumen ningún vegetal. En Estados Unidos, las papas fritas es el vegetal más consumido. Y yo no creo que aquí estemos muy lejos de ello. ¿Ya? 25% de los niños no consumen frutas y 45% de los niños consumen jugo de frutas. El jugo de frutas ya lo hemos hablado alguna vez que hemos hablado sobre alimentación infantil, gracias también a Babó que nos invitó a hablar de eso. Es un producto que se consume después del año. Y se consume después del año porque el niño, los primeros meses de su vida, eh, crea una memoria muy aprensiva frente a lo que está comiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo marco para toda su vida durante los 2 o 3 primeros años, dependiendo cómo le doy de comer. Si el niño toma jugo de fruta para calmar su sed, él asocia que calmar la sed debe ser con una bebida dulce. Entonces nunca toma agua y toma jugo de frutas, cajitas de jugos y termina tomando una gaseosa después. Yo he visto niños que toman gaseosa en biberón, ¿ok? Entonces, eh, eso es un atentado a salud pública. O sea, si fuéramos muy estrictos, podría considerarse hasta maltrato infantil. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que le damos de comer a nuestros hijos. Y el cambio tiene que empezar por nosotros. Recordemos que nosotros somos el paradigma de ellos. Miren, de los 12 a 36 meses, leche enriquecida en polvo. Estamos hablando de niños mayores del año. ¿Qué contiene? Sólidos de jarabe de maíz u otros calóricos, aceite vegetal, más sodio y menos proteínas que la leche de la vaca, azúcares añadidos. No existe ningún beneficio adicional sobre la leche entera para niños de 1 a 2 años, lamentablemente. O sea, eh, yo entiendo que podamos consumir alguna leche enriquecida porque tiene vitamina A, C, D, F, J, K, W, la que ustedes quieran, y está rica en zinc, magnesio, omega 3, DHA, todo lo que quieran. Pero lamentablemente, según los datos de la Academia Americana de Pediatría publicados en el Congreso del año pasado, no existe ningún beneficio adicional sobre la leche entera para niños de 1 a 2 años. Y yo me atrevería hasta a decirles que no hay la leche no se convierte jamás en un alimento indispensable después de la leche materna y después del año de vida. En el Perú, Lima, la capital gastronómica de América Latina, viven más de 839.000 niños obesos de 0 a 17 años. La obesidad infantil es una epidemia en expansión. En los últimos 10 años se ha más que duplicado entre los menores de 5 a 9 años. Del 2008, que eran 7.7, pasó a 19.3 en el 2018, según datos de la OPS. El 57.9% de la población peruana tiene sobrepeso. Yo creo que ahora es mucho más. Y miren cómo nos ha pasado factura ahora con la pandemia. Es cierto que cada día más gente joven y sin factores de riesgo también sufre del coronavirus, pero ¿quiénes han pagado más? O les ha pasado más la factura, los ancianos y los obesos.
Hemos tenido un año para cambiar los hábitos alimenticios y para mejorar nuestra defensa, que es casi tan igual que una vacuna, comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, pero no hemos hecho nada. Miren este estudio en Perú que es un poco antiguo, pero miren cómo la selección de alimentos se influye por los anuncios publicitarios. ¿Por qué compró el alimento? Le preguntan a las señoras. Porque sale en la televisión con 22%, porque salen programas que veo 26.4%, porque salen productos novedosos 32.08%, porque hay publicidad interesante y otros motivos que yo creo que ese otros motivos ha subido y debe estar en un 30-40% con las redes sociales ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien me lo recomendó. Solo para mencionarles, miren cómo alimentos que suelen ser naturales, tienen tanta cantidad de azúcar y uno ve, pues dice es yogurt, ¿no? Y todo lo que tiene una bebida gaseosa y los juguitos en cajita, etcétera. Bueno, la incongruencia del azúcar, ¿no? 87 gaseosas y jugos en porciones de 250 mililitros contenían en promedio 5.6 cucharaditas de azúcar. Increíble. Igual que los yogures. El yogur en almíbar de algunas marcas, el yogur de otras marcas, tiene un montón de cantidad de azúcar. Miren esto que toman muchos y que le agregan a la leche, 6.4 gramos de azúcar. Y esto no es que yo esté hablando mal en contra de las marcas. Ustedes pueden agarrar esa marca en una góndola y verla, voltear la etiqueta y simplemente mirarlo. ¿Ok? Esta encuesta me pareció muy interesante porque no solo es el azúcar, ¿ya? Miren ustedes, cuando les preguntan a los papás y hacen una encuesta de lo que comen los niños y los nutricionistas analizan la situación, se dan cuenta de lo siguiente. Vean aquí. Nutrientes. Muy deficiente, adecuada y excesiva. Quiero que nos digamos aquí. Excesiva. 92% proteína total. ¿Qué es una proteína? La proteína es un grupo de alimentos que son los alimentos formadores. Hay proteínas de origen vegetal y proteínas de origen animal. Las de origen vegetal son las menestras y las de origen animal son las carnes, el huevo, los lácteos. Las carnes todas, incluyendo el pescado. Entonces, no sé si ustedes se identificarán, pero díganme quién no le dice a sus hijos, ya, si no quieres comer, aunque sea, cábate la carnecita, aunque sea el pollito, aunque sea el pescadito, porque le damos un valor súper agregado a la proteína. O el típico, ¿no? Mi hijo toma 3 vasos de leche al día porque tiene que ser fuerte, rápido, sano, inteligente, que no es una verdad, es un mito, ¿ok? Entonces, la proteína en exceso también produce obesidad. Y tenemos que cambiar ese hábito de comer proteína con proteína, ¿no? De comer mucha proteína animal, dándole un valor hiperagregado a la proteína animal y pensando que si el niño no come carne no va a ser sano. A ver, me voy al extremo. Los niños vegetarianos, no estoy invitándolos a ser vegetarianos, simplemente estoy poniendo como ejemplo esto. Son niños que no tienen ningún déficit nutricional cuando están bien asesorados por un nutricionista que sepa del tema. Y me voy al intermedio. Yo no les pido que no coman carne, pero sí que reduzcamos el consumo de proteína animal, que no obliguemos a los niños a comer, que respetemos su decisión de no comer. Pero es que se va a desnutrir. Ningún niño desnutrido es desnutrido porque no quiere comer. Los niños desnutridos son porque no tienen que comer, lamentablemente. ¿Ok? Sigamos. Entonces, una mala alimentación, ¿por qué es causada? Primero, por malos hábitos alimentarios. Estos malos hábitos alimentarios llevan a un alto consumo de azúcares, aditivos y grasas, que están empeorados por la publicidad. Ah, esto conlleva carencia de alimentos debido a recursos, desconocimiento en la selección de alimentos adecuados. Esto provoca obesidad. Las enfermedades del corazón, la diabetes, son producidas por esta misma. La carencia de alimentos básicos conlleva enfermedades como desnutrición y trae consecuencias como trastornos del sueño, problemas de la piel, baja estatura, etc. Entonces nosotros estamos lidiando entre la desnutrición y la obesidad que juntos suman la malnutrición. Pero vean dónde está el origen, en la mala alimentación. ¿Cómo modificar entonces las preferencias en los más grandes? Primero, cambiar el protagonismo de las celebraciones en la escuela. Bueno, menos mal que ahora estamos dentro de todo lo malo, en cuarentenados. Pero recuerden ustedes los compartires de la escuela. Nadie me puede decir aquí que es más saludable comerse un alfajor que un chocolate. Es igual de cantidad de azúcar. Entonces, pero yo recuerdo a mis hijos en el nido, ¿no?
vamos a hacer un compartir. Y yo decía, prefiero no enviarlos, porque terminaban comiendo un montón de azúcar. Fomentar el estrés saludable. ¿Cuál es el estrés saludable? Hacer ejercicio. Prácticas que debemos intentar cuando el niño no quiere comer. Pero mi hijo no quiere comer, ¿qué hago? Exponerlo 10 a 12 veces antes de considerar que no le gusta. Exponerlo a alimentos saludables. O sea, si yo como alimentos saludables, mis hijos lo van a comer en algún momento. Incluirlos en las compras, incluirlos en la preparación del alimento. Hay niños que no saben qué es la zanahoria, pero los papás los quieren obligar a que coman zanahoria. Comer en familia, que es muy importante. Em, Hay que hablar sobre las preferencias alimentarias, hay que hablar sobre cómo el marketing, la comercialización de alimentos no saludables influye en nuestra decisión de compra y obviamente la acción política, que eso ya depende, en la situación en la que estamos, de nuestras autoridades. Muy bien, preferencias alimentarias, ¿cómo las seguimos cambiando? Considere la posibilidad de introducir alimentos dulces al final. O sea, a ver, los papás me dicen, Roberto, ya puede comer azúcar, ya tiene un año. Mira, mejor que la descubra algún día y que no la descubra de tus manos. Pero es que no la mazamorra no sabe rica si no le ponen azúcar. Y yo le preguntaría, ¿quién se la va a comer? ¿Él o tú? El día que un niño prueba una mazamorra con azúcar, nunca más la vuelve a comer sin azúcar. Considere evitar la introducción de alimentos con azúcar agregada, sal, grasas saturadas, especialmente comidas rápidas, hasta que al menos sea un niño mayor. Y no dice una edad, porque ¿qué? Será pues 3, 4, 5 años. Considere modelar hábitos saludables, comer más alimentos integrales sin procesar. De hecho, la recomendación mundial actualmente es que consumamos pasta, arroz integral. Anime a las familias a observar nuevos alimentos saludables, a ofrecer nuevos alimentos saludables al menos 10 o 12 veces antes de decir que no le gusta. Ya hablamos sobre el marketing, ya hablamos sobre los aperitivos y los snacks, ya hablamos sobre la leche para niños pequeños. Tienen ustedes que aprender, y estoy seguro que después de conversar hoy día van a aprender a distinguir el marketing dirigido. Hay que evitar, por favor, manipular a los niños para asociar la comida rápida, la comida chatarra de baja calidad como comida reconfortante y decir, pues, utilizar el ejemplo equivocado de los Estados Unidos, ¿no? Ah, pues aquí se come así porque es un estilo de vida estadounidense. Y es lo mismo que yo digo cuando me dicen, ay, es que no hay peruano que no le guste el arroz. Rompamos ese mito, ¿ok? Está bien que le guste el arroz, no hay ningún problema, pero no comamos arroz, papa y tallarín, pues. Y son manipulados para que crean que este marketing dirigido es el reconocimiento que merecen desde hace mucho tiempo y que representa su valor, como en el caso de lo que les mostré de la bandera del mapa de Estados Unidos, en el caso nuestro de ser peruano, ¿no? O sea, la comida peruana es deliciosa, es riquísima, pero ¿podemos volverla saludable? Por supuesto que sí. ¿Podemos comer un arroz con pollo sin que el niño tenga obesidad y que nosotros tampoco? Por supuesto que sí. Recuerden el plato saludable. La mitad del plato verduras, la cuarta parte carbohidrato y la cuarta parte proteína. Entonces, ¿el carbohidrato cuál sería? El arroz. La proteína cuál sería? El pollo. Pero tenemos que acompañar esa misma cantidad de alimento con verduras. Y ya está, solucionado. Entonces, la comida culinaria, el boom gastronómico peruano se convierte en algo saludable. Políticas. Lamentablemente, la recomendación de la Academia Americana de Pediatría dice que debemos incrementar el techo de la publicidad de comida no saludable. Y cuando a veces mis colegas me critican porque digo esto y dicen, pero la libre mercado y la publicidad, no sé cuánto, bueno, pues a veces hay que regularlo. Mejorar las políticas de etiquetado, hacerlas mucho más sencillas. No sé si el alto funcione, más fácil funcionaría un semáforo. Considerar el marketing dirigido como manipulación. En Estados Unidos se está planteando que si yo hago marketing dirigido sea un delito. Hasta se piensa en el país de la libertad, como es Estados Unidos, ponerle un impuesto al azúcar y menor consumo de sal. Voy a terminar con este video porque en verdad el mensaje de esta charla es que sepamos decidir. Yo no voy a obligarlos a que coman verduras y frutas, pero sí puedo motivarlos a que repensemos lo que estamos comiendo, repensemos lo que estamos comprando, repensemos salir de nuestra zona de confort para decir, yo puedo cambiar y dejar de consumir tanta azúcar, dejar de consumir tanta proteína animal, etcétera.
Veamos este video final. Imaginen galletas calientes, caramelos crujientes, tortas terciopeladas y conos de barquillos apilados con helado. ¿Se les hace agua en la boca? ¿Desean un postre? ¿Por qué? ¿Qué ocurre en el cerebro para que los alimentos dulces sean difíciles de resistir? Azúcar es un término general que se usa para describir una clase de moléculas llamadas hidratos de carbono y se encuentra en una amplia variedad de comidas y bebidas. Mira las etiquetas de los productos dulces que compra. Glucosa, fructosa, sacarosa, maltosa, lactosa, dextrosa y almidón. Todas son formas de azúcar. Son de alta fructosa el jarabe de maíz, los jugos de fruta, el azúcar en crudo y la miel. Y el azúcar no solo está en dulces y postres. También se añade a la salsa de tomate, al yogur, a la fruta disecada, a las aguas de sabores o a las barras de granola. Como el azúcar está por todas partes, es importante entender cómo afecta al cerebro. ¿Qué ocurre cuando el azúcar toca la lengua? ¿Y comer un poco de azúcar les hace desear más? Al comer un bocado de cereal, los azúcares que contiene activan los receptores de lo dulce, parte de las papilas gustativas de la lengua. Estos receptores envían una señal al tronco cerebral y desde ahí se bifurca en muchas áreas del cerebro anterior, una de las cuales es la corteza cerebral. Diferentes secciones de la corteza cerebral procesan diferentes gustos: amargo, salado, umami y en nuestro caso dulce. Desde ahí, la señal activa el sistema de recompensa del cerebro. Este sistema de recompensas es una serie de vías eléctricas y químicas que surcan varias regiones diferentes del cerebro. Es una red complicada, pero ayuda a responder una sola pregunta subconsciente. ¿Debería comer otra vez? Esa sensación cálida y agradable que uno siente al probar la torta de chocolate de la abuela es un sistema de recompensa que dice, sí, y no se activa solamente con la comida. La socialización, el comportamiento sexual y las drogas son solo algunos ejemplos de cosas y experiencias que también activan el sistema de recompensa. Pero sobreactivar este sistema de recompensa dispara una serie de eventos desafortunados: pérdida de control, deseo y aumento de la tolerancia al azúcar. Volvamos al bocado de cereal. Viaja hasta el estómago y finalmente al intestino. Y adivinen qué, ahí también hay receptores de azúcar. No hay papilas gustativas, pero sí envían señales al cerebro que indican que uno está lleno o que el cuerpo debería producir más insulina para contrarrestar el azúcar extra que estamos comiendo. El activo principal de nuestro sistema de recompensa es la dopamina, un químico o neurotransmisor importante. Hay muchos receptores de dopamina en el cerebro anterior, pero no están distribuidos de manera uniforme. Algunas áreas tienen densos grupos de receptores y estas zonas activas de dopamina son parte del sistema de recompensa. Drogas como el alcohol, la nicotina o la heroína envían dopamina a toda marcha y llevan a algunas personas a buscar constantemente ese estímulo. En otras palabras, a ser adictas. El azúcar también provoca liberación de dopamina, aunque no de forma tan violenta como las drogas, y el azúcar es raro entre los alimentos que inducen dopamina. El brócoli, por ejemplo, no tiene ningún efecto y eso quizá explique por qué es tan difícil que los niños coman verduras. Y hablando de alimentos saludables, digamos que tienen hambre y deciden ingerir una comida equilibrada. Al hacerlo, los niveles de dopamina suben en las zonas activas del sistema de recompensa. Pero si comen lo mismo muchos días seguidos, los niveles de dopamina subirán cada vez menos y finalmente se nivelarán. Y se debe a que, en materia de comida, el cerebro evolucionó para prestar especial atención a gustos nuevos o diferentes. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, para detectar comida en mal estado. Y segundo, porque cuanto más variada la dieta, es más probable que obtengamos todos los nutrientes que necesitamos. Para mantener esa variedad, tenemos que poder reconocer nuevos alimentos y, más importante aún, tenemos que querer seguir comiendo nuevos alimentos. Y por eso bajan los niveles de dopamina cuando el alimento se vuelve aburrido. Ahora, volvamos a la comida. ¿Qué pasa si en lugar de un plato saludable y balanceado, comemos alimentos ricos en azúcares? Si uno raramente come azúcar o no come mucha azúcar junta, el efecto es similar al de una comida balanceada. Pero si uno come demasiado azúcar, la respuesta de dopamina no se nivela. En otras palabras, comer mucha azúcar seguirá siendo recompensado. Así el azúcar funciona como una droga. Es la razón por la que la gente se engancha a comida azucarada. Y volviendo a los distintos tipos de azúcar, cada uno es único, pero cada vez que consumimos cualquiera de ellos, se activa un efecto dominó en el cerebro que dispara un sentimiento gratificante. Muchos y con mucha frecuencia producen una actividad frenética. Así que sí, el consumo excesivo de azúcar puede tener efectos adictivos en el cerebro, pero una porción de torta de vez en cuando no les hará daño. Efectivamente,
De lo que se trata, no es de estigmatizar a los pacientes o a los niños que tienen sobrepeso o obesidad. Se trata de entender la obesidad como producto final de una mezcla de varios factores en los cuales el rol protagónico es el de la familia. Nosotros como familia tenemos un rol protagónico en la decisión de lo que comemos, en dónde comemos, en cómo comemos. Debemos respetar también al niño que decida cuánto comer, ¿ok? Estamos acostumbrados a que al niño le decimos no, 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 no para muchas cosas, pero cuando el niño nos dice no, se nos derrumba un castillo de naipes. Entonces hay que aprender a escuchar un no de ellos que puede en los primeros meses de la vida, en los primeros años, ser muy importante, porque después, ¿quién nos controla cuando son adolescentes y ya no pueden controlarse de las compras, de lo que hacen ellos o de lo que se quieren comer? Entonces, el rol de la familia es súper importante y el rol de nosotros como padres es más importante para elegir y no caer en la tentación de comprar porque la propaganda estuvo bonita, porque lo recomendó alguien muy famoso o porque simplemente me dijeron de que así se tiene que comer. Entonces, pongamos en tela de juicio, visiten a sus pediatras, pregúntenles al respecto, visiten a los nutricionistas pediátricos, cambien los roles, salgan de la zona de confort, que yo creo que esa va a ser la única forma de poder manejar esto. No es fácil, no es fácil, no va a ser de la noche a la mañana. Es un cambio paulatino. Bien, muchas gracias. Espero responder todas las preguntas que ustedes tengan respecto al tema. Doctor, por la charla de hoy. Hay una consulta referente a los octógonos, ¿no? Si bien es cierto, hace un tiempo salió la ley, este uso de octógonos, ¿se ha visto de alguna otra manera, nos ha ayudado a reducir el consumo de grasas saturadas o usted considera de que no ha afectado mucho? No he leído ninguna publicación al respecto, sin embargo, eh, la pregunta yo se la trasladaría a los papás. ¿Los revisan? ¿Los entienden? ¿O solamente los revisaron un tiempo y ahora ya, pues es que todo tiene octógonos? Yo les digo que creo que está mal diseñada esta norma. Para mí sería mucho más fácil, como les dije, que haya un semáforo rojo, amarillo y verde. Y yo sé que lo que tiene verde tiene poca cantidad de azúcar. Y además habría que definir qué alimentos, porque ustedes compran una bolsita de pasas y obviamente tiene un montón de azúcar, entonces va a salir con octógono. Entonces, y hay alimentos que se están, yo sí veo que lo único bueno que hacer, para que ha servido esta ley es que muchas empresas de alimentos han bajado la cantidad de azúcar de sus alimentos para poder respetar la ley. Entonces, no podría decirle si es que ha bajado o no ha bajado, pero creo que es nuestra responsabilidad leer la etiqueta nutricional. De hecho, si no lo saben, pueden entrar a YouTube y hay cientos de tutoriales de 1 minuto hasta de 1 hora de cómo leer una etiqueta nutricional. Y las etiquetas nutricionales en todo el mundo conservan el mismo patrón. Habló, por ejemplo, de algunos factores que llevan a la obesidad infantil, como ellos el marketing. ¿Nos podría resumir precisamente esos 3 factores que usted mencionó? Ya, bueno, no son solo 3, son muchos. En la obesidad infantil tiene que ver con un exceso en la oferta de alimentos altos en azúcar, tiene que ver con un exceso en la oferta de proteínas, que ver con una disminución en el consumo de alimentos saludables. Eso en cuanto a la alimentación. El otro gran grupo es el ejercicio, la actividad física que realizan los niños. Lamentablemente ahora con la pandemia pues no pueden salir tanto como salían antes. Sin embargo, habrá que ingeniárnoslas para que dentro de la casa tengan algún tipo de actividad física o de manera responsable y segura puedan hacerlo. Y un tercer punto, son 4, y un tercer punto es la familia, ¿ok? Cómo la familia influye, las costumbres familiares. Por eso les dije que hay que salir de nuestra zona de confort, hay que repensarlas. Y el cuarto es efectivamente la importancia del marketing, de cómo la propaganda con la princesita hace que compremos un yogurt o cómo la imagen de una barrita de cereal que tiene unas avellanas preciosas y lindas nos hace pensar que es súper natural
y dice enriquecido con vitaminas, y cuando uno lee la etiqueta nutricional tiene más azúcar que un chocolate. Entonces, eso es. Y usted tocó un tema justamente sobre el tema de la cuarentena. Sabemos que nuestros niños son los principales afectados porque finalmente tratamos de evitar de que puedan salir o que puedan de repente relacionarse como antes. El tema de la obesidad infantil aquí, ¿cómo lo manejaríamos? Porque también antes comían de cierta manera, pero ejercitaban. No podemos darle el mismo tipo de nutrición que antes porque ya no gastan las mismas energías. ¿Cómo equilibramos un poco ello, no? Claro, yo creo que la forma de equilibrar lógica es escuchar al niño. Probablemente un niño que no haga tanta actividad física no va a requerir tantos nutrientes. Entonces no me preocuparía porque hoy día no quiera almorzar. No me preocuparía porque hoy día no quiera cenar. ¿Cuál es el problema? Yo siempre les pregunto a los papás, cuando tú no quieres cenar, ¿viene tu mamá de tu casa a obligarte a comer? No, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué al niño sí hay que obligarlo a comer? O ofrecerle recompensas. Si no comes, no te voy a llevar al parque. Si no comes, no te voy a tal cosa. O si comes, te voy a comprar chocolate, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo con ello? Estamos rompiendo ese circuito de que tiene el alimento con la saciedad. El alimento tiene un fin. El fin es satisfacer mis requerimientos nutricionales. Ese es el fin, nada más. No es el juguete, no es el premio, no es el alimento, tiene un satisfacer mis requerimientos nutricionales. ¿Cuándo mis requerimientos nutricionales son altos? En etapas de crecimiento. Por eso los niños de menores de un año comen todo, hasta las piedras. Después del año empiezan a comer menos. ¿Por qué? Porque ya no crecen tanto y más bien comen por periodos. Cuando tienen etapas de crecimiento se quieren acabar la refrigeradora y luego dejan de comer. Otro punto en el que vuelven a crecer es cerca de la pubertad y en la adolescencia, donde quieren arrasar con todo. Ok, y son unos flacos escuálidos, dice la mamá, ¿no? Y se le nota las costillas porque está flaco. Entonces, ahí viene el otro punto, la percepción. Yo cómo percibo al niño. ¿Qué es un niño saludable? ¿Un niño gordito, cachetón, rechonchito? No, ese niño puede tener obesidad y la obesidad no es una condición, es una enfermedad. Entonces, normalicemos al niño y vayan a la consulta con el pediatra y si el pediatra les dice, bueno, pues en la relación peso-talla para menores de 2 años o en el índice de masa corporal para mayores de 2 años, está bien, así se le notan las costillas, es normal. A mí me ha pasado justamente, ¿no? Que lo llevo al pediatra a mi hija de 3 años y para mí mi hija estaba delgada, pero para la pediatra ya tenía 1,5 kilos por encima de lo normal, ¿no? Entonces yo la veía y le digo, pero yo la veo delgada, doctora. No, está proporción talla-peso, está por arriba. Y en verdad siempre ha sido la preocupación, y creo que de muchas de las mamás que están aquí, es preocuparse porque uno ve y dice, no, pero yo la veo muy delgada. Sin embargo, los pediatras, bueno, en este caso la pediatra decía, no, Jessica, está bien, inclusive está con sobrepeso, bájale un poco el nivel de carbohidratos. En nuestra mentalidad, en verdad, nos cuesta todavía, porque venimos, como usted mismo dijo, de una cultura en la que de cierta forma ver a un niño más o menos agarradito demuestra salud, no necesariamente un niño flaco para nosotros es salud, ¿no? Y creo que eso es un Así poco lo es. que todas las mamás tenemos en mente, ¿no? Y en base a ello también aquí tenemos dentro del grupo a una mamá que nos dice que tiene una niña de 2 años y 4 meses y que hay veces o hay días en que no quiere comer la niña, ¿no? 1 o 2 días y lo único que puede aceptar es su leche en fórmula. Este es Qué uno de buena pregunta. A ver, ah, qué difícil pregunta a la vez. Em, Yo les digo, a ver, la mamá me dice a veces la misma pregunta, ¿no? Me dice, Roberto, no quiere comer, lo único que quiere tomar es su leche. Yo le pregunto, ¿has probado su leche? Sí, ¿a qué sabe? Es dulce. Dale una leche que no tenga azúcar. ¿Se la toma igual? No. Entonces, ¿quiere la leche? No. Lo único que quiere es el dulce de la leche. Entonces, ¿qué pasa con eso? Em, Nos han vendido la idea de que si no come, bueno, pues aunque sea que tome su leche, ¿no? Y ahí es un problema complejo de analizar. ¿Por qué? Porque juega el miedo de nosotros como padres
de que no va a comer. Y si no va a comer, ¿de qué se va a alimentar? Y si no se alimenta, va a ser un desnutrido y no va a crecer y no va a ser alto como su tío que es alto. Entonces, ahí está el problema, nuestro miedo. Y yo, mi miedo, lo traspolo o se lo traslado a la lata de leche. Entonces, al final, la leche resuelve mi miedo, pero no estoy trabajando en el miedo. Entonces, ¿cuál sería la forma de trabajar de mi miedo? Exponerlo a los otros alimentos sin necesidad de tener que darle algo a cambio, simplemente para que yo piense que ha comido algo. Entonces, como les dije al final de la charla, es un trabajo difícil, es un trabajo de cambios de paradigmas, de conceptos que tenemos en el cerebro que nos han enraizado y que vienen además em, em, soldados, fusionados con, con los comerciales y la presión publicitaria, ¿no? Entonces, ahí lamentablemente no podemos hacer nada más que respetar que no quiera comer y jugar con el mejor aliado del niño que no quiere comer. ¿Cuál es? El apetito. Pues si no come, va a tener hambre, pero si le doy la leche, ya no tiene hambre, entonces ya no va a comer. Y respecto al tema de la leche, doctor, es un mito. Muchas veces nos dicen que hay que darle leche hasta grandes. Ujú. ¿Hasta qué edad es importante darle la leche y en qué momento ya sacársela, ¿no? Porque normalmente la leche materna entiendo que podríamos seguir dando, pero cuando ya le cambiamos a fórmula o le damos leche entera o le damos leche en tarro, o sea, ¿en qué momento nosotros podríamos decir ya no hay necesidad, ¿no? Claro. A ver, em, la leche materna se puede dar hasta cualquier edad, como tú bien lo has dicho, y hasta que el niño y la mamá decidan. No hay una edad ni mínima ni máxima. Las leches no son alimentos indispensables. Después del año, si el niño no toma leche materna y viene al consultorio a decirme la mamá que no toma leche, bueno, no pasa nada. Entonces la mamá pregunta, ¿y de dónde va a obtener el calcio? La leche no es la única fuente de calcio. Existen la chía, el ajonjolí, etcétera, que pueden muy bien reemplazar las cantidades de calcio que necesita el niño. No es la única fuente de proteína. De hecho, de proteínas hay muchas más que el niño puede comer. Lo que pasa con la leche es que primero es fácil de dar, segundo es fácil de preparar, tercero está súper disponible. O sea, si uno ve leches, hay 10.000 marcas y formas y preparaciones y todo. Y de hecho, hasta se utiliza la leche para meterle chocolate, almíbar, miel, etcétera, para hacerla más apetecible al cerebro. Y como hemos visto en el video, al final el niño escoge la leche por el azúcar nada más, no por la leche. El niño no sabe que es un alimento rico en proteínas, no. La leche no es un alimento malo, no es un alimento tóxico ni cancerígeno. La leche es una proteína más. Después del año es una proteína más. Si el niño la consume en el desayuno, perfecto, esa es la proteína de su desayuno. No necesita más proteína, pero no está obligado a consumir leche. No es un alimento indispensable, es un alimento rico, nutritivo, bueno, pero no indispensable. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cuándo hay que quitársela? Cuando él no la quiera. Se acabó. Si el niño no la quiere, se acabó. Si el niño es que le encanta la leche y es un lechero y todo lo demás, será su pediatra el indicado a ver si esa leche le está aportando mucha cantidad de proteínas cuando el niño se la toma como si fuera agua, para ver si no tiene sobrepeso y regular la alimentación con otros alimentos, ¿no? Y en el caso del yogur, doctor, ¿el yogur es un alimento que debe formar parte de la dieta diaria de un niño Me- o es por... Buena pregunta. Yo no creo que ningún alimento debe formar parte de la dieta diaria. O sea, los macros sí pueden formar parte de la dieta diaria, o sea, proteínas, verduras y frutas y carbohidratos. Pero así como algunas veces decidimos darle yogur todos los días, ¿por qué no decidimos darle carne todos los días? O sea, es la misma lógica, ¿no? No, pero que el yogur acaso es más saludable que la carne, no. Entonces, al final yo diría, es lo mismo. Ahora, la pregunta tuya va un poquito más allá. ¿Qué es yogur? ¿Es yogurt o es una bebida láctea parecida al yogur alta en azúcar? Porque la mayoría de yogures son eso, no son yogures de verdad. El yogurt como yogurt es un cuajo agrio, sin azúcar, como el yogur griego,
¿no? Medio ácido, eso es yogur. Entonces, ¿está comiendo yogur o está comiendo una bebida láctea con azúcar? Normalmente cuando los niños iban al colegio, a veces muchas mamás le añaden un yogurcito y sí, relativamente cuando uno lo lee, pues como bien lo dice usted, pues es más una bebida bastante azucarada, ¿no? Y como bien usted lo mencionó, con imágenes muy llamativas y a veces pues nos dejamos un Y poco, con, como se dice también como mamás, y con llevar. toppings de chocolate. Exacto, ¿no? Entonces sí es cierto que hay ciertos tipos, sobre todo de alimentación o cómo equilibrarlo, ¿no? Aquí hay una consulta que en verdad, ¿cuál sería el principal indicio que a mí me haría ver que mi hijo está en sobrepeso? El Bueno, primer la indicio. única forma de saberlo, obviamente si es notorio, porque el niño pues está gordito y se le ve gordito, sí, habría que conversar con el pediátrico, con su nutricionista para ver qué hacer. Pero después la única forma de saberlo es analizando las curvas de crecimiento. Y ahí me quiero detener un ratito, porque lamentablemente los papás que acceden al control de niño sano, los pediatras sí estamos preparados para poder hacer un análisis adecuado de las curvas de nutrición y de desarrollo, igual que los nutricionistas. Pero a veces sucede que llega el niño a la consulta porque me dicen, doctor, en el control de niño sano me han dicho de que está bajo de peso para la edad. A ver, le digo, ok, entonces hay tres curvas, ya para que los papás entiendan. La curva de peso para la edad, la curva de talla para la edad y la relación del peso para la talla en el caso de niños menores de 2 años y los mayores de 2 años el índice de masa corporal, que es lo mismo solo que en una fórmula. Ok, ¿cuál es la que realmente importa? La que realmente importa son dos, la talla para la edad y la relación peso-talla. La talla para la edad importa porque los niños muy pequeños pueden tener desnutrición crónica. Sin embargo, la talla depende de la genética. Por eso decía que es muy importante calcular la relación peso-talla. ¿Por qué? A ver, ponte que mi mamá mide 1,60 m y mi papá mide 1,65 m. Si yo calculo el percentil de talla para la edad del papá y de la mamá, más o menos deben estar en el percentil 10, 12, 15, siendo malo, siendo bueno. ¿Cómo yo le voy a pedir a un niño cuyos padres están en el percentil 15 que tenga percentil 95 o 100? Los percentiles normales son entre 15 y 85. Ahora se usan desviaciones estándar entre -2 y +2. Perfecto. Score Z, perdón. -2 y +2. Entonces, ¿cómo le voy a pedir? Entonces yo analizo la relación peso-talla. Si el niño, para lo que mide, pesa adecuadamente, está perfecto. No tiene sobrepeso en obesidad. Sin embargo, si pesa más de lo que debería de pesar para lo que mide, está con sobrepeso y si pesa menos con bajo peso o desnutrición. No es el peso para la edad, es la relación peso-talla. Por eso es importante que en el control pediátrico se analicen todas las curvas. Lamentablemente, en el carnet de crecimiento y desarrollo del Ministerio de Salud y de Salud, recientemente se ha incorporado la relación peso-talla. Antes era solamente peso para la edad y talla para la edad. Entonces todos terminaban siendo chatos y bajos de peso. En cuanto a los jugos, doctor, es recomendable tomar jugo por parte de un niño sin azúcar o en algunos casos también nos preguntan si añadir leche al jugo ayuda en algo. Bien, eh, cuando uno licúa la fruta, desnaturaliza muchos de sus componentes. Y lamentablemente el ejemplo que siempre les doy a mis pacientes es, si yo te doy una piña licuada, probablemente te la acabes, pero si yo te doy una piña picada en trozos, probablemente no la termines. ¿Ok? Entonces, ahí está el punto, la cantidad de fructosa que come un niño, o hasta un adulto tomándose un jugo de frutas, no es la adecuada. Y es que volvemos a los paradigmas, ¿no? Y ay, ¿qué pasó acá? Volvemos a los paradigmas. Eh, Tú te imaginas el desayuno saludable. ¿Cuál es el desayuno saludable al que nosotros tenemos en la mente que es saludable, ¿no? El vaso de yogur, el jugo de Ujú. frutas, el pancito y el huevo. Entonces, si uno lo analiza, dice, a ver, ¿es saludable? Yo preferiría 1000 veces que sea un vaso con agua, una fruta picada, que es la fruta, la mitad de la ración,
una proteína que podría ser huevo o leche o queso, lo que ustedes quieran, y un carbohidrato que podría ser pan, trigo, avena, etcétera, pero en la proporción de fruta, pancito, avena, quinoa, no sé, y su proteína, huevo, queso, leche. Eso sería más saludable. Entonces, claro, uno dice, qué saludable es un jugo de frutas, pero eh, no, prefiero la fruta picada. 1000 veces va a ser más saludable eso. El hecho ya de masticar genera saciedad, libera enzimas que ya generan saciedad, libera enzimas que degradan, y ahí es donde empieza la digestión, ¿no? Entonces, la excesiva cantidad de fructosa que un jugo de fruta nos puede jugar en contra. Bueno, me ha gustado mucho la descripción del desayuno saludable, porque en verdad que muchas veces, en mi caso, por ejemplo, mi niña mayor siempre pide agua en el desayuno y a veces uno le quiere dar el jugo, ¿no? Tome jugo. Y ella, no, quiero agua. Y a veces, bueno, su papá a veces es un poco más inconsciente de decir, no, tienes que tomar el jugo y de ahí te doy el agua, ¿no? Pero ya, para mí ha sido una sorpresa el día de hoy, creo que para muchas mamás, que es preferible darle un vaso con agua que de repente un vaso con jugo, un jugo de fruta, mejor es darle picada. Eso es bastante, bastante bueno. Otra de las consultas que tenemos aquí, entendería que de repente hay alguien que está dedicado al rubro de cocina, principalmente me dice, si le doy una torta o una porción de torta todos los días a mi hijo, ¿le causa adicción? Eh, yo no me preocuparía mucho por la adicción, yo me preocuparía más por el sobrepeso o la obesidad. A ver, y ese es un muy buen concepto y una muy buena pregunta que me permite hablar de un tema, el postre. ¿Quién dice que el postre es parte del plato saludable? Eso es una cosa que lamentablemente la misma presión culinaria nos ha llevado a pensar, ¿no? Esa costumbre de un dulcecito después del almuerzo, ¿no? No es necesario, ¿ok? No es necesario. Em, Incluso hay quienes dicen y le dan un argumento científico a esto, es que como ha comido tanto, se va a sentir cansado, en cambio el dulcecito del azúcar lo va a levantar. No, de hecho la digestión produce un poco de cansancio y somnolencia, incluso algunos toman siesta después de almorzar, ¿no? Pero no es necesario el postrecito después. De hecho, si quieren considerar la fruta como un postre, estaría incluida dentro de la proporción de frutas y verduras de la mitad del plato saludable, ¿no? Y respecto, por ejemplo, a las frutas, ya nos habló de que es bueno comer las frutas picadas. ¿Qué cantidad de frutas debe comer al día un niño? A ver, si uno respeta la proporción del plato saludable y si el niño comiera las tres comidas principales que son desayuno, almuerzo y cena, que no está obligado, pero que idealmente lo hace, en la mañana comería su porción de fruta, de desayuno, digamos. En el almuerzo serían verduras y en la cena serían verduras. No más. Y ahí también debo decir de que hemos idealizado las frutas, ¿no? A ver, si uno analiza evolutivamente al ser humano, los seres humanos no comíamos fruta durante mucho tiempo porque las frutas eran de estación, hasta que apareció la agricultura. Entonces tenemos muchos más años y después de que apareció la agricultura, hasta que apareció la refrigeración. ¿Ok? Entonces tenemos miles de años de no comer frutas y de comer otro tipo de productos, que de comer frutas. Entonces, este, la cantidad de fructosa que recibe nuestro intestino puede afectar nuestra microbiota intestinal, que son las bacterias que tenemos en el intestino, y predisponer a que se desarrollen algunas que no son tan amigables. No quiero decir que no coman fruta, no, está bien que coman fruta. Lo que sí les recomiendo es que no sean repetitivos, ¿no? Ay, como al niño le gusta solo el plátano, toda la semana plátano. Como al niño solo le gusta toda la semana, no, que pruebe una, que pruebe otra al día siguiente, que pruebe otra al día siguiente, etcétera, ¿no? Está muy bien. Y si me dicen escoger entre una manzana y un chocolate, 1000 veces prefiero una manzana. Tenemos aquí un caso, por ejemplo, de un niño de 9 años al que le han diagnosticado obesidad. No parecía aparentemente, sin embargo, los resultados reportaron colesterol 210. ¿En qué Ujú. podría haber estado fallando quizás en la alimentación y qué es lo que podría disminuir rápidamente para ayudarlo al niño a bajar esto? Bueno, son cambios como hemos mencionado durante toda la charla,
que deben ser cambios estructurales en la forma de comer de la familia, ¿no? Es difícil que un niño de 9 años sea obeso y tenga ya dislipidemia o esté cerca de la dislipidemia por tener el colesterol un poco elevado. Y de hecho habría que ver cómo está pues su hemoglobina glicosilada, su insulina, etcétera. Es bien difícil que esto sea simplemente porque él elige comer. Probablemente sean hábitos y los hábitos hay que cambiarlos y son los más difíciles de cambiar. Entonces, la única forma de cambiarlo es respetando los 4 pilares importantes de la salud y que siempre que hablamos y es y los mencionamos. Buena alimentación, ejercicio, mente positiva, o sea, trabajar la mente, ¿ok? Y dormir adecuadamente. Entonces, con esos 4 pilares, el niño va a regular su peso. La buena noticia de todo esto es que la ventaja que tienen los niños es que los niños no necesitan bajar de peso. Ellos necesitan comer bien, mantener su peso porque siguen creciendo, a diferencia de nosotros, y ya no crecemos, entonces tenemos que bajar de peso. Y en el caso de, aquí tenemos el caso de una mamá que me indica, ¿cómo puedo hacer para controlar la adicción al dulce de mi hija? Eh, Primero no comprando, ¿ok? ¿Qué hago, Roberto, que no come, no deja de comer galletas? ¿Y quién compra las galletas? Ok, ese sería el primer punto. Segundo es educando con el ejemplo. Tú no comes porque el doctor ha dicho que tú eres adicta al azúcar, pero yo sí como mi chocolate. ¿Ok? Entonces eso no está bien. Y así, con mucha paciencia y buen humor, se logra. Y conversando con la familia, porque muchas veces papá y mamá se ponen de acuerdo, pero viene el abuelito, la tía que le trae el chocolate, el alfajor, la galleta y los premios de azúcar y azúcar y azúcar y azúcar y azúcar y azúcar y azúcar. En el caso de aquellos niños que comen frente a sus videos o el televisor, ¿cuáles serían las recomendaciones? ¿Está correcto o no? Bueno, evolutivamente los seres humanos comíamos alrededor de una hoguera o comíamos en conjunto como una tribu, sentados todos alrededor, muchos en el piso, luego se inventó la silla y luego se inventó la mesa. Em, en los niños muy pequeños, el televisor no se debe usar ninguna pantalla para que el niño coma. Ok, le ponen el iPad en la frente y el niño está, ok, no, olvídense de eso. En los niños más grandes no es tan recomendable. De hecho, las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría dice que los lugares libres de pantallas deben ser los lugares donde uno come. O sea, incluso los dormitorios, cosa que acá no tenemos esa cultura porque el televisor se ha vuelto parte del mobiliario de un dormitorio. Entonces, no deberían haber pantallas en los lugares donde uno tiene que conversar. ¿Ya? Entonces, no es recomendable. Ok. Referente al tema, si nos dan a elegir, por ejemplo, entre papa, camote, chuno, dentro de nuestro plato, ¿cuál de estos 3 tubérculos deberíamos escoger? Pueden escoger los 3, pero simplemente hay que ser variado, ¿no? Recuerden, el tubérculo, que es un carbohidrato, es la cuarta parte del plato nutricional, del plato saludable. Incluso si me podrían decir que quieren comer papa con tallarín y camote, está bien, coman papa con tallarín y camote, pero tiene que ser la cuarta parte del plato saludable, nada más. No la papa, el camote, y la carnecita y unas verduritas por ahí, ¿no? Claro, porque a veces hay muchas mamás también que hablan el tema de comer tantos tubérculos o tanto carbohidrato también provoca el estreñimiento. Hoy en día he escuchado que hay muchos más niños sufriendo estreñimiento. Claro, el estreñimiento es simplemente el producto de una alimentación no balanceada, ¿ok? Y el producto de semanas o meses de alimentación no balanceada, ¿ok? El niño no se estreñe de la noche a la mañana. Bueno, hay excepciones, que comió algo y se estreñó por algo puntual, sí, pero de la noche a la mañana no sucede eso. Y sucede mucho con los niños cuando empiezan la alimentación complementaria, ¿no? De hacer su caquita súper líquida, empiezan a comer y hacen bolitas. ¿Qué pasó ahí? No se respetó el plato saludable, no se consumió la cantidad suficiente de agua y en los niños más grandes no hacen actividad física, ¿no? Entonces, si ustedes respetan el plato saludable, no va a pasar nada. Y respecto a los carbohidratos, tenemos tantos tubérculos en el Perú
y tenemos tanta cantidad de carbohidratos de otra manera, pasta, granos, cereales, etcétera, que tenemos pues para comer un día, un carbohidrato al mes distinto y sin repetirlo, ¿ah? En cuanto a la ansiedad en los niños, hoy en día también hay muchos niños por esta coyuntura que estamos viviendo que están sufriendo de ansiedad. ¿Cómo podríamos hacer para poder ayudarlos? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Yo lo veo en la consulta todos los días. Los niños han cambiado con la pandemia, lloran, son más irritables, poco tolerantes a la frustración, ¿no? Eh, ¿Cómo les puede ayudar? Yo creo que la única forma de poder ayudarlos es trabajando en familia, ¿no? Em, eh, los niños que no salen deberían de salir aunque sea a dar una vuelta a la manzana, con distanciamiento físico. Sí, ya ahí no necesitan usar mascarilla porque si hay distanciamiento físico, el virus no está en el aire, ¿no? O sea, simplemente si me alejo de las personas, cuando son muy pequeños, no necesitan usar mascarilla. Cuando son más grandes y la pueden usar, perfecto que la usen. Segundo, tratando de ser muy creativo en las actividades físicas. Yo hablaba con una mamá que viene desde Santa Clara a visitarme a la consulta y viene y me dice, oye, ¿cómo han hecho? No, Roberto, nosotros nos estamos cuidando en extremo porque tenemos una abuelita que tiene 90 años en la casa. Me dice, no salimos para nada. ¿Y qué han hecho? Y el papá muy ingenioso le ha construido un columpio con palos en su casa, ¿no? Y ha hecho una escalera y las niñas suben, trepan todo el día y es su reto. Entonces, es cuestión de ingenio. Obviamente, no todos tienen a veces el espacio para hacerlo, pero saltar, jugar, clases de baile, de karate, de taekwondo, que se pueden hacer viendo una pantalla, son útiles. Y caminar, 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 pues, también es útil. En cuanto a las leches de cereales o las leches de soya, almendra, ¿usted piensa que es recomendable darle a un niño? O sea, volvemos al inicio, ¿no? ¿Por qué la leche se vuelve indispensable? Primero, la leche de almendras no es leche, es una bebida de almendras. Y conversaba hoy día en la mañana con una nutricionista, y me decía el problema que está generando la leche de almendras. Porque, a ver, ¿cuál es el problema de la leche de almendras? Que se necesitan un montón de almendras para producir un litro de leche y que muchas veces lo que sobra de la almendra ni siquiera se utiliza. Entonces, buscar la solución al consumo de lácteos, nos está llevando a otro problema. ¿No? Entonces, la pregunta sería, ¿necesito la leche? ¿No? Si no la necesito ni la de vaca, ¿por qué necesitaría la de almendras? Lo que deberíamos buscar más bien de repente es un equilibrio entre los otros nutrientes, que es lo que nos ha venido diciendo, ¿no? Para Por justamente supuesto. suplir Y darle su otros. valor a la leche que tiene. ¿Cuál es su valor? Es una proteína más, nada más. ¿Cómo puedo saber que un niño está realmente sano? ¿Cuáles son los indicadores para una mamá de decir mi hijo está bien? Bueno, de hecho, primero de los indicadores son objetivos, ¿no? Los indicadores objetivos son peso, talla, ¿no? Perímetro cefálico en los más pequeñitos, ¿no? Y los hitos del desarrollo en los más pequeños. Y ya cuando uno ve a su hijo que corre, salta, es feliz, es alegre, es inteligente, curioso, explorador, inquieto, es un niño sano. Definitivamente es un niño sano, ¿no? Yo no conozco niños desnutridos, que sean inquietos, alegres y felices. La mayoría de niños desnutridos tienen problemas de apatía, ¿no? Cambios, corporales, ¿no? Desgano, infecciones a repetición, ¿no? Entonces, no. Es un niño sano, es un niño feliz. ¿El sueño puede también influenciar en el tema de la obesidad? No tanto porque, a ver, no directamente el sueño, porque si el niño no duerme, no es que se va a volver obeso, más bien la obesidad puede producir trastornos del sueño. Ahí sí. En cuanto a las vitaminas, nos preguntan por los niños que tienen COVID. ¿Qué vitaminas para evitar justo ya aquí todo lo contrario, ¿no? Un niño con COVID me imagino que tiene otras dificultades. ¿Qué vitaminas podrían darlo a los niños que tienen COVID hoy en día? Ninguna, porque ninguna vitamina lo va a ayudar durante el COVID. De hecho, un niño que está bien nutricionalmente, y aquí también vuelvo a tocar el punto que mencioné al inicio, ¿no? La obesidad, ¿no? De hecho, un niño obeso tiene mayor riesgo de complicarse porque la obesidad es un estado proinflamatorio. ¿Qué quiere decir proinflamatorio? Que mis células, mi cuerpo, está proclive a la inflamación.
Y el origen de muchas enfermedades, la diabetes, la hipertensión, etcétera, está en la inflamación, ¿ok? Incluyendo el cáncer. Entonces, el COVID es una enfermedad que ha demostrado que su complicación es cuando se vuelve una enfermedad muy inflamatoria y produce una neumonitis en el pulmón, una neumonía, y produce trastornos de la coagulación, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que vemos los médicos en los marcadores sanguíneos de los pacientes con COVID adultos es que tienen los marcadores inflamatorios volando. Entonces, más la obesidad es echarle gasolina al fuego. En cambio, en los niños, si bien es cierto, les da un factor extra, el niño el de ser obeso, no necesita ninguna vitamina para tratar el COVID, ¿no? Respecto a la relación entre el peso de la madre embarazada y la obesidad infantil, ¿hay alguna relación ahí? Por supuesto, de hecho la obesidad infantil empieza en el útero de la mamá. La mamá que tiene obesidad puede tener dos problemas, o un niño con obesidad o un niño con muy bajo peso al nacer. Y en el caso de que, obviamente, si tiene obesidad ya sabemos qué va a pasar, pero si el niño tiene muy bajo peso al nacer, ese niño también tiene más riesgo de obesidad por un tema bioquímico de hormonas en el cual él estuvo en un periodo de que chapaba cualquier cosa de azúcar porque el niño no recibía buena cantidad de nutrientes de la placenta y cuando nace ya tiene el aporte, todo lo metaboliza, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, no es así de sencillo, pero es a grandes rasgos. Entonces, la madre obesa, sí puede tener un niño con problemas de peso. De acuerdo, doctor. A mí me parece bastante interesante este tema porque hoy en día, bueno, el tema de la alimentación, estamos viendo que hay muchos más niños obesos, el tema de la alimentación se ha vuelto importante y muchas veces, como bien usted lo dice, de repente nos dejamos guiar un poco por el entorno familiar y quizás no estamos dando la alimentación apropiada a nuestros niños. Yo le agradezco de haber estado el día de hoy con nosotros y habernos enseñado como mamá a saber efectivamente qué darle y quizás qué no darle y cómo dárselo, porque también ahí está el cómo podemos darle este tema de alimentos a nuestros niños, ¿no? Nuevamente, doctor, le doy las gracias en nombre de Laboratorios Bagol Perú y en nombre de Leti AT4 por haber estado presente hoy. No sé si quiere añadir algo más, doctor. No, nada más. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes y aprovechar la oportunidad para que más papás se empoderen, sepan qué hacer y recuerden lo que siempre les digo. Nosotros escogemos qué come el niño, dónde come, cómo come, a qué hora come, pero ellos deciden cuánto comer. Aprendamos a respetar eso. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, a todos los que han participado, el doctor Roberto Somocurcio está en el Clínico en la Americana y también pueden buscarlo a través de Doctoralia. Además, tiene también su página en nuestras redes sociales de Facebook como Pediatra y Papá. Doctor Somocurcio, nuevamente muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Ahora sí nos despedimos, no sin antes darle las gracias a los mamis y papis que nos han acompañado el día de hoy y esperando que todo lo que hemos conversado hoy les haya hecho de gran utilidad. Anunciarles también que nos sigan en nuestras redes de Laboratorios Bagó del Perú. Muchísimas gracias.